La caída de la casa Asher es un relato corto escrito por el autor estadounidense Edgar Allan Poe. Fue publicado por primera vez en 1839 y es uno de los relatos más famosos y representativos de Poe. La historia se desarrolla en una mansión en ruinas, la casa Asher, y sigue a un narrador sin nombre que visita a su amigo de la infancia, Roderick Asher, en su casa. La narración está llena de una atmósfera de opresión y misterio. La casa Asher es un lugar oscuro y sombrío que parece estar afectado la salud mental de Roderick Asher, quien sufre de una serie de enfermedades mentales. A medida que avanza la historia, los eventos se vuelven cada vez más extraños y perturbadores. El relato es una obra maestra del género gótico y explora temas como la decadencia, la locura, la muerte y el propio aislamiento. La relación entre Roderick Asher y su hermana Madeleine, así como la influencia de la casa sobre sus vidas, constituyen elementos clave de la trama. La caída de la casa Asher es conocida por su estilo literario detallado y su habilidad para crear una sensación de inquietud en el lector. La influencia de este relato se ha extendido a lo largo de la literatura y el cine del terror, convirtiéndolo en un clásico del género gótico y de la propia obra de Allan Poe. La narrativa en primera persona nos introduce a la historia de los hermanos Asher. A través del narrador conocemos la fachada de la mansión a su llegada en un día nublado de otoño. El protagonista se siente oprimido por la melancolía y la tristeza que transmite la casa, y aunque intenta mitigar esos sentimientos, la casa transmite una irrevocable sensación de abatimiento que ningún otro sentimiento aplaca. El narrador ha recibido una carta invitándolo insistentemente a pasar una temporada en la casa, propiedad de su amigo de juventud, Roderick Asher. La carta denotaba desórdenes físicos y mentales de su gran amigo. Se sintió entonces en la obligación de asistirlo y aceptar la invitación. Se nos describe la relación entre el escritor y Roderick, amigos íntimos desde la juventud, aunque nuestro narrador reconoce que poco sabe de la vida privada de Roderick. Aunque el vínculo era fuerte, Roderick era reservado. Lo que sí sabía era su nexo a la anarquísima familia Asher. La familia Asher, además, se caracterizaba por su profunda sensibilidad y la constante herencia del patrimonio entre padres e hijos. El nombre de la casa provenía de esa realidad. Nunca ninguna otra familia había vivido en esos aposentos. Vamos a hablar de la importancia de la figura de Madeleine, ¿sí? La cual tiene algunas apariciones en la obra. Y referente a esto, y referente a la primera aparición de ella, ¿sí? Roderick vivía con su hermana, Madeleine, en la casa, siendo los últimos dos portadores del apellido Asher. Mientras cabalga en la entrada, nota una ligera fisura y recorre la casa, llegando hasta el lago que la delimita. Tras ser recibido por un criado, el autor entra en la casa, nos describe una bóveda gótica y la misma ruindad externa se refleja en el interior de la casa. Entra en la casa en busca de Roderick y se avivan los sentimientos de tristeza, dolor ya percibidos. Roderick acaba de despedir al doctor cuando nuestro narrador llega hasta su habitación. Nos describe el desmejoramiento físico de Roderick como impresionante, además de una agitación nerviosa que desbordaba y opacaba su carácter. Roderick pasó a explicar su enfermedad y la describió como una condición constitucional de la familia, una afección nerviosa que le daba una marcada sensibilidad y que esperaba poder superar muy rápidamente. Roderick le comenta repetidamente la relación supersticiosa entre su familia, su salud y la mansión.
Parece creer que la casa tiene algún tipo de influencia sobre su espíritu. Mientras conversaban, el narrador pudo observar a la hermana de Roderick, Madeleine, caminar por la parte trasera de la habitación. Decide no mencionarla al ver que ninguno de los hermanos realiza ningún comentario. Al mismo tiempo, Roderick se lamenta por la enfermedad que aqueja a su hermana y llora amargamente. Madeleine sufre de desvanecimientos, agotamientos y estados catalépticos que atacan eventualmente. Durante algunos días, tratando de apartar la melancolía de su amigo, pintan, leen y conversan juntos. La relación se afianza mucho y el autor reconoce el talento artístico, aunque lúgubre, de Roderick. Leen algunos textos transcritos por completo en un relato que dejan ver la obstinada asociación de Roderick tiene con influencia de estas cosas sobre el espíritu humano. La segunda aparición de Madeleine ocurre justamente cuando en una noche Roderick busca al protagonista y le informa a Madeleine su hermana ha muerto. Decide guardar el cuerpo por algunos días en la cripta familiar antes de enterrarlo. Roderick quiere descartar que sea un estado cataléptico. Ambos trasladan su cuerpo a la catacumba, aislada tras una pesada, chirriante puerta de hierro. El narrador pudo ver entonces que el ataúd el rostro de Madeleine y notó que era gemela de Roderick. En adelante, el comportamiento y figura de Roderick se volvió aún más errante y mortificante. Los signos físicos de la muerte parecían consumir cada vez más en el cuerpo de su amigo y el protagonista empieza a temer por su propia cordura. Pasados 7 u 8 días de la muerte de Madeleine, una tormenta cae sobre la región. El protagonista describe cómo poco a poco las supersticiones y los miedos se habían ido instalando en su propia mente. No podía dormir, escuchaba ruidos extraños y profundos desde su habitación. Roderick pronto se acerca a su cuarto y le pide histéricamente que mire por la ventana. La tormenta estaba sobre ellos. Las nubes, los torbellinos se veían desde la ventana y luces fantasmagóricas se posaban sobre la mansión. El protagonista aduce que fenómenos eléctricos de noches tormentosas ocasionan sucesos así. Empiezan a leer juntos una historia medieval para pasar el tiempo. A medida que avanzan en la lectura, los sonidos descritos en el texto empiezan a escucharse vívidamente en la casa. Después de un rato, se escucha un fuerte sonido metálico y chirridos desde el interior de la casa. La última aparición de Madeleine justamente ocurre cuando Roderick, totalmente histérico, asegura que ha enterrado viva a su hermana, confiesa que tiene días percibidos los sonidos desde la catacumba y está seguro que es Madeleine. Mientras grita desesperado, se abren las puertas de la habitación. Madeleine está en pie, aún con su mortaja y con signos de la lucha y agotamiento en la puerta. Se acerca a su hermano y en un último agónico esfuerzo cae sobre él. Roderick muere víctima del terror y el espanto con el cuerpo de su hermana aplastándolo. El narrador huye de la casa y se detiene apenas para llegar al umbral del terreno. Una luz fuerte viene del lugar donde al llegar había percibido la grieta. La casa empieza a abrirse en dos y puede verse la luna sangrienta en el espacio de la fisura. En el lago, justamente que estaba junto con la casa, se abre, se traga por completo los pedazos del muro y su construcción que van cayendo. La casa Asher desaparece por completo. Referente a los personajes, como hemos visto, tenemos a Roderick Asher, ¿sí? Amigo de la juventud del narrador, el último varón de la familia en cuestión. Es descrito como alguien de rasgos finos, jovial, pero reservado de su juventud. Cuando el narrador llega, al verlo después de algunos años separados, lo encuentra enfermo física y mentalmente.
Se encuentra recluido en la casa de su familia junto a su hermana. Tiene una inclinación natural al arte y al análisis lo exacerba aún más su sensibilidad. Madeleine Asher, hermana de Roderick. Poco se describe su aspecto físico al principio, aunque se detalla la terrible enfermedad que la queja. Padece una condición desgastante y presenta episodios catalépticos que le hacen parecer muerta en vida por días. Todos los giros dramáticos del relato vendrían acompañados de la aparición de este personaje. Hacia el final, la narración se debería y perciben que es gemela de Roderick. El narrador, justamente que es amigo de la infancia del propio Roderick, es observador de la descomposición final de la familia y la casa. Se niega a creer en supersticiones y situaciones paranormales, así que constantemente se niega a asumir las singularidades que presencia. Referente a los personajes secundarios, apenas son vistos o nombrados en la historia. Su función es básicamente la de ayudar en contadas situaciones a complementar una tarea en el relato. Encontramos algunos criados que nos ayudan a recorrer las laberínticas habitaciones de la mansión. El doctor de Roderick, a quien el narrador se encuentra compungido en las escaleras al inicio del propio relato. Y ahora, entrando un poco al análisis de la casa Asher, Poe tiene la infinita capacidad de crear ambientes opresivos. El exquisito uso de la palabra, el detalle minucioso de las estancias crea un afecto que sumerge al lector en la historia. Para ello, Poe se vale de diversos recursos literarios y estructurales. La caída de la casa Asher es la representación más perfecta de este talento. El uso de figuras literarias y la construcción de imágenes vividas nos permiten sentir la simbiosis entre el objeto y el ser. Los procesos físicos que presenta la casa reflejan en la salud de la familia Asher o viceversa. Y Poe ágilmente nos convence de que es así. La sinestesia como recurso narrativo es la clave del éxito de Poe, convenciéndonos de esto. Y su estructura de maneras rítmicas y barrocas dan una capa adicional de extrañamiento de la narrativa completamente del ambiente. Poe remata las figuras literarias con una dosis de su propia esencia. Vemos a Roderick sufrir una afección de los sentidos, una hiperestesia que es recurrente en el personaje de Poe. En El gato negro, por ejemplo, el personaje principal reconoce padecer una afección nerviosa similar. Este padecimiento es uno de los rasgos autobiográficos que Poe nos va dejando como migajas en sus relatos. Poe se describiría a sí mismo como un ser sensible de extrema y ansioso, incapaz de lidiar con esto. Los temores que esta situación le provocaban parece haberlos expresado a través de sus protagonistas. Los personajes del universo de Poe terminan siempre siendo afectados macabremente por esta sensibilidad extrema. El terror psicológico que Poe introdujo en sus relatos y que constituía su legado es una de las formas más complejas de narrar. Regar pistas sabiamente a lo largo del texto para mantener en vilo y dar al lector la dosis adecuada de inquietudes para que la hilación de una certeza llegue apenas cerca del desenlace y es un talento reservado para los mejores. En la caída de la casa Asher, los elementos que van dejando regados en la historia llevan al lector gradualmente como al protagonista a entender la superstición. La casa está ligada inequívocamente al destino de la familia y uno es reflejo fiel de otro.
La finura con la que Poe lleva al lector al clímax en un ritmo lento pero sostenido es inquietante. El lector asiduo sabrá en pocas líneas se vendrá el giro final y calamitoso típico de sus cuentos. La fórmula que Poe legó a los autores del género está coronada por una estructura común a todas sus historias. La doble trama coincidente es uno de los recursos favoritos y más afectivas del autor. Dos personajes que desarrollaban teorías o creencias diferentes, casi siempre opuestas pero plausibles, llegan a la misma conclusión. Es una estructura magistral que la de fluidez o verosimilitud a la historia de partes iguales. El papel de la casa en la historia es fundamental. Desde las primeras líneas de la casa es presentada como un ente viviente, con una energía propia que engule todo alrededor. La sentencia que une en el destino de los habitantes a la energía de la casa va revelándose progresivamente al protagonista. La alegoría entre el estado de la casa y la descomposición física de sus habitantes está presente en cada frase. Algunos críticos interpretan a la casa como a la representación de la mente de Roderick. La salud mental de este está en ruinas, como los muros de su hogar. La descripción detallada del estado de la causa está seguida de la sorpresiva descomposición de la figura de Roderick. El protagonista se ve hundido en la energía triste y melancólica que desprende de la casa. Y lo mismo ocurre cuando se acerca a su amigo y comprueba su desintegración física y emocional. Y para concluir nuestro análisis, y es interesante colocar justamente una de las famosas frases de esta obra de Allan Poe, que es la siguiente: durante muchos minutos o quizás horas permanecí inmóvil, sin embargo no tanto por la aterradora impresión que había experimentado como el pavor que habría de invadirme si, al mirar nuevamente, no lograba deshacerme de aquella impresión. Hasta la próxima.